Muchas gracias, Pablo, muchas gracias. Buenas tardes a todo tu equipo también y buenas tardes a toda la audiencia. Gracias por venir. El domingo estábamos trabajando nosotros, estábamos pasando la gorra, como decimos, y nos encontramos en un comercio amigo y me sorprendo de que estás festejando acá en Villa Regina el triunfo provincial y que la gente de distintos lugares de la provincia, de La Libertad Avanza y Fe, vinieron a Villa Regina. Y en la charla, comprometiéndote para venir a la radio, lo primero que se me ocurrió es, ¿por qué Villa Regina? Habitualmente, no tiene nada raro, pero vos lo vas a explicar. Habitualmente los candidatos siempre van a los lugares como más importantes o más emblemáticos, o en el lugar donde nacieron, en el caso tuyo de San Antonio, o la capital. Pero Regina me sorprendió y te lo pregunté, ¿por qué Regina? Y me diste una respuesta muy interesante. Pasa por una cuestión familiar y no político, me parece. Y emocional, te diría. Emocional. Y estaría bueno que lo expliques al aire, ¿no? Disculpame la voz y por ahí toso porque estoy un poco complicada, con un resfrío, así. Creo que se bajan las defensas y en estos días, mira, a mí me pasó que me levanté ese domingo, ya lo tenía previsto de esta manera. Le dije a mis hijos, bueno, vamos a votar. Me acompañaron, recorrí mi pueblo, cada una de las escuelas, saludando a todos los colaboradores, a los vecinos, y ahí emprendí mi viajecito del domingo, que tenía como finalidad, obviamente, cerrar el día acá en Regina. Pasé por el Valle Medio, pasé por acá, me fui a Cipolletti, saludé a los vecinos, a los fiscales colaboradores, también todos voluntarios, esa fuerza increíble que se notó en la estructura. Y a mí me pasó que con Jacinto Liebana, padre, ¿sí? Cuando por allá terminamos el 16 de abril, el acto electivo, que ambos participamos como candidatos a intendentes, pasé por acá, me atendió Jasi hijo, y yo sentí mucha contención de parte de él, porque cuando dijimos, vamos a seguir apoyando a Milei, nuestra propuesta siempre fue trabajar para que Milei sea presidente. Y él me dijo, Lore, vamos, confío en mí. No solamente eso, sino que en algún momento, bisagra de una reunión de caballeros, él supo tomar una posición muy precisa, que a mí me mostró su madera, su ser interior, y bueno, ustedes lo conocen mucho también. Es una persona muy cristiana, y entiendo que esos valores son muy importantes al momento de generar un equipo de trabajo y de quién apoyarse, ¿no? Y él salió a defenderme de otros hombres que hablaban muy mal de mí en una conversación. Y además él lo expuso en una conversación donde eran 4 hombres y yo. Y eso a mí la verdad que me generó esa emoción de saber que ahí es donde uno puede estar bien, contenido, con gente con valores, gente distinta, porque uno se mete en este mundo que pareciera que es tan hostil, y en muchos casos a mí hablar de personas me parece una cuestión muy nefasta, te diría, y sí me parece que hablar de proyectos es lo importante. Y todos sabíamos a dónde íbamos cuando nos reunimos, así que entiendo, me dio esa calidez humana que me hizo querer definitivamente nuclear a todos los que podíamos venirnos acá y festejar juntos. Y sentí que había así como un sentimiento familiar. Y eso me gustó mucho. Sorprende. En el mundo de la política, nosotros venimos cubriendo la política hace muchísimos años, es muy raro que se haga por sentimientos. La mayoría de las cosas, viste, que se hacen por una cuestión política. Por eso me sorprendió y te pregunté esa noche que nos presentaron, que te comprometí para que vengas a la radio a charlar un rato. Me llamó la atención. Mira, a veces depende de los objetivos que cada uno tenga en su vida, ¿no? Y a mí, si la política es la herramienta para transformar la realidad de algún vecino, y eso es posible a través de nosotros, a mí no me va a cambiar mi esencia de que me voy a seguir movilizando a través de los vínculos, de los afectos y por sobre todas las cosas de los valores. Y algo que debo reconocer en este espacio político, ya hablando del espacio en que nos convoca, una de las cosas que más me atrajo fue justamente que Milei
digamos que en él yo sentía que teníamos el espacio para aquellos que estábamos decepcionados de los políticos empachados de poder, de los políticos de la casta que se perpetúan y bajo cualquier valor o vale todo, teníamos un lugar donde podíamos comprometernos, y ese es el espacio que Javier Milei creó. Y en lo personal entiendo que es la manera en que me voy a seguir moviendo. Yo no estoy acá por un cargo, porque necesite trabajar, porque tengo mi laburo, tengo mi casa, tengo mi medio de vida. Y estoy acá para aportar algo de lo que mi Argentina, mi patria, me dio como oportunidad. Y entiendo que por eso animo mucho y agradezco mucho a los jóvenes que han sido el gran motor de todo esto, porque fueron aquellos que le dijeron a sus padres y a sus abuelos, como recién Oscar, que se acaba de ir, que le dijo, convencí a mi suegra, convencí a mi mamá, convencí a todos. Y ellos convencieron, pero convencieron desde el lugar de la posibilidad de volver a creer. Otro día escuchaba a un sociólogo que justamente planteaba esta situación de tener la oportunidad de volver a creer. Y esto es lo que nos pasó con Javier. Volvimos a creer en que una Argentina con dignidad, donde los valores éticos, morales, honestos, transparencias, mérito, son los que tienen que estar en el lugar donde están. Y además, donde los derechos humanos y los derechos de todos son nuestros, no de los delincuentes solamente, no de la casta política, que pareciera que son los únicos que tienen derechos, que tienen privilegios, que tienen beneficios de sueldos altos, que tienen beneficios de todo tipo de cosas, de viáticos, choferes, secretarios, y yo que sé qué cantidad de cosas más con nuestros impuestos, como que vivimos en el mundo del revés. Entonces, desde ese lugar es como me involucro yo con la gente, ¿me entendés? O sea, desde el lugar de los valores. Vamos a hacer un paréntesis. A ver. Sos la candidata más votada en la provincia de Río Negro, una suma de 131.000 votos. 131.000 votos le ganaste a grandes aparatos como Juntos, como Unión por la Patria, que se llaman ahora. Pero, ¿quién es Lorena Villaverde? Bueno, soy mamá, full time. Uh-huh. Soy una empresaria de 49 años, que vengo de una familia de trabajadores. Estudié 3 años contador público, me desarrollé siempre en el sector privado. A los 21 años ya puse mi primer emprendimiento. Después me fui desarrollando a lo largo de mi vida comercial. Vengo de la distribución de combustibles familiar, así que bueno, después ya hice un puerto con distribución de combustibles en Ramallo para la generación energética. ¿Sos nacida en Soy San nacida Antonio? en San Antonio Este, pero soy cipoleña por adopción. Yo me vine a los 16 años. Mi padre era el dueño de Villacam, Villaverde Camiones. Ajá. Y nos vinimos acá de muy chicos, o sea, de 16 años. O sea, tengo más mi vida hecha en Cipolletti que en mi pueblo. En San Antonio. Pero viste cómo es el lugar de origen de uno. Siempre se vuelve. Siempre. Y además, cuando yo necesitaba, como mi padre murió cuando era muy joven, no tenía la oportunidad de transmitirle a mis hijos esta raíz tan importante que es el origen de uno. Porque nosotros, bueno, mis hijos nacieron en Buenos Aires. Y cuando decidí, como te digo, soy mamá sola y full time, me los traje a mi pueblo, porque ahí entendí que los iba a enraizar y los iba a impregnar de nuestro ser, de nuestra familia, de mi apellido y de la gente que uno es. Y bueno, lo logré. Ahora estoy en otro camino, ¿no? Y ahora quiero que ellos, además de todo lo que tengan que aprender en la vida y de todo lo que a mí me importe dejarles como educación de qué hijo uno construye con determinadas condiciones, ¿no? Que dice uno, ¿qué hijo le dejo al mundo, no? En este caso quiero, ¿qué mundo le dejo a mis hijos? Entonces este es el aporte desde este lugar, a que se involucren, a que si ven algo mal que se animen, que tengan coraje, que tengan valentía. Y bueno, esta es la oportunidad de hacerlo. Por eso digo, si puedo transformar con la política esa herramienta que verdaderamente podemos transformar nuestra realidad, ojalá así sea. Y creo que el domingo nuestros rionegrinos y el país dio fe que es posible. ¿Cuántos hijos tenés, Lorena? Bueno, tengo 2, tuve 3, una de mis hijas falleció, pero bueno, tengo 2, Ian y Omara, ¿Y 11 y 12. 11 y 12 años. 11 y 12. ¿Algún momento te plantearon que se querían ir del país o algo de eso? Sí, el de 11. Sí. Sí, claramente. Y la verdad que me lo decía siempre, me voy a ir, mamá, porque mira las cosas que pasan acá. Porque los chicos en este tiempo del mundo virtual y permanente en el que vivimos, están informados de todo, no es como nosotros, que nos llegaba la información tarde. Entonces,
ellos están vigentes permanentemente. La cosa está ahí, y escuchan y ven las posibilidades en otros países. Y ayer un poco, cuando hacía como, leían un resumen de medios donde hablaban de que ¿por qué no podemos ser Suiza? ¿Y por qué no? ¿Y por qué no podemos aspirar a mejorar nuestra condición y calidad de vida? Si antes lo éramos, si solamente se tomaron 100 años, 90, en destruirnos, porque lo éramos, y en tan poco tiempo logramos ser potencia. Entonces, nada, esto es lo que un poco me motivó, que obviamente mi hijo se quiera ir, yo me fui. Ajá. Yo estuve viviendo 6 años en Estados Unidos y 2 años en España. Y yo quiero decirles que por más que nos parezca que puedo hacer aquello una panacea, no hay como el lugar de uno. Yo viví 27 años afuera de mi pueblo y volví a mis raíces. Y soy rionegrina, y soy sanantoniense, y soy cipoleña por adopción, de pura cepa. Entonces, digo, ¿cómo puede ser que en vez de impregnarnos de patria, pareciera que los políticos están permanentemente desalentándonos a vivir en democracia, están desalentándonos a vivir con libertades, y desalentándonos a vivir queriendo nuestra bandera? Entonces, ahí es donde me animo, y digo, voy adelante. Hay que atravesar todo esto, ¿eh? Obvio. Muy probablemente estemos frente a la campaña más sucia de la historia de la Argentina. ¿Es la primera vez que te dedicas a la política o estabas involucrada, estuviste involucrada, militaste en algún partido, Nunca. participaste? ¿Es la primera vez? Es la primera vez. ¿Cómo lo decidiste? ¿Cuánto hace que lo decidiste? ¿Cómo fue ese inicio? Hay fechas claves, así como la de nuestros nacimientos. Seguro. Digo, el 27 de enero me fueron a ver, porque en realidad me recibo un mensaje que me estaban midiendo. ¿Sí? 27 de enero de este año. 2023. Ah, mira. Un periodista me manda mira, te están midiendo. ¿Midiendo? Yo no entendía nada. Vengo siempre haciendo actividades que tengan que ver con cuestiones que uno ve, la demanda de la comunidad, en distintos merenderos, desde chica. Uh-huh. Participé en Interac, hicimos a través de una campaña que con 16 años yo era presidente de Interac, hicimos un hogar de día, donde hicimos escuelas de oficio, donde, bueno, siempre fui muy participativa en términos de actividades así sociales, de necesidades de la comunidad, pero nunca partidariamente hablando. Y el 27 de enero, cuando me trajeron esto, que me decían, si te da entre tal número y tal número es muy bueno, y dio 2 veces más, era muy bueno, uh-huh. Y que tenía un perfil, se ve que estaban buscando estas cuestiones de perfiles que se alineaban a Milei, a Javier, y bueno, no había forma de que no fuera desde ese lugar, ¿no? Y eso fue lo que me motivó, que era de Javier Milei, que me daba el perfil básicamente para todo lo que tuviera que ver con lo liberal, porque lo soy, y que los números daban bien, y entonces dije, voy. Empezamos a buscar el referente en ese momento de qué vehículo era, en este caso las cuestiones estructurales del partido, y transité una candidatura a intendente de las Grutas San Antonio del Puerto. Me fue muy bien, salí tercera, fue de todos los participantes municipales, de intendentes, fue la mejor performance que tuvimos, y eso me hizo pensar en algo más, porque tengo de la Libertad Avanza estamos hablando. En ese momento de Primero Río Negro. Ajá. En ese momento, porque para la participación provincial y municipal hay que tener de referencia, digamos, de distrito provincial. Sí. Entonces necesitábamos un partido provincial. Sabíamos que con ese partido no se podía dar continuidad al proyecto de Javier Milei, entonces fuimos a buscar un partido de distrito nacional, que lo conseguimos con FE, y la alianza que se construye en Río Negro fue la Libertad Avanza con FE, a partir de que pudimos convocar justamente ese partido, que después se llegó a 22 provincias más, cuyo interventor en la provincia de Río Negro es Miguel Muñoz, que va segundo en la lista también. Uh-huh. Que es una combinación, te diría, buena, del trabajador, los empresarios, los comerciantes, ¿no? Que es la única combinación que puede llegar a salir, puede sacar a la Argentina adelante, digo, ¿no? O sea que tu primer campaña fue la de candidato a intendente en San Antonio. Correcto. Y esta es la segunda. Esta es la segunda. Y le ganaste todos los aparatos. Parece. Sí. Muy bien. Explícame, porque vos dijiste, vos sos liberal. Mucha gente por ahí quiere un cambio, votó a Milei, lo han expresado a través de la radio, pero muchos tienen miedo. ¿Qué es ser liberal? El respeto irrestricto de la individualidad. Y este miedo que se instala ahora, Pablo, esto es lo que digo, ¿no? Cómo juegan en la gente y no se respeta y se subestima.
al electorado. Porque, ¿cuál es el miedo? ¿Quién tiene el miedo? El miedo lo tiene la casta, que se está yendo, que se pierden los cargos, que se pierden los privilegios. El sembrar el terror en una Argentina o en cualquier parte del mundo es tremendo. O sea, esto, por eso dije antes, muy probablemente estemos frente a la campaña más sucia de la historia de Argentina. Porque si ya supimos que, imagínate, era la hermana, los perros y no sé qué cantidad de cosas que no pudieron sostenerse y denuncias, que pagábamos candidaturas y todas esas cuestiones que no tuvieron nunca fundamento. Yo digo, ¿por qué sembrar este miedo? El miedo no lo tenemos nosotros. Nosotros tenemos fe. El porcentaje que sacamos nosotros en Río Negro, como el que se sacó a nivel nacional, vos tenés los números perfectos, no presenta el miedo, presenta la alternativa, presenta la esperanza. El voto que se ve ahí es claramente la esperanza. No, la plataforma que presentó Javier fue el único en toda la Argentina, el único candidato que pudo presentar una plataforma con 60 puntos fue él, abordando tema por tema, que lo explicó claramente. Descontextualizándolo es otra historia. Es la desinformación que nada más provocan la casta y los periodistas amigos de ellos. Los periodistas que todos sabemos que están ensobrados. Que de repente primero lo hicieron el ídolo y después lo hicieron ya sabemos. Entonces, ¿qué quiero decir? Nosotros además pudimos presentar, y lo escuchamos 3 semanas antes de las elecciones, donde detalló el plan de gobierno punto por punto, de cómo hacerlo. Y ayer lo dijo, estamos listos para gobernar. Yo no veo otra cosa del otro lado que no sean discusiones, que no sean denostaciones. No veo plan. De hecho, no veo el plan en estos últimos 20 años, que lo único que nos han llevado es al estancamiento económico que tenemos, a la no generación del ingreso de empleos, de trabajo, a la deserción escolar, que esto es lo importante, el permanente analfabetismo al que nos han llevado, en un mundo de permanente crecimiento, y hoy la era del conocimiento, inteligencia artificial, nosotros seguimos produciendo ignorancia y la inseguridad. La inseguridad es inminente, permanente. Tuvimos 2 casos hace muy poco tiempo acá en Villa Regina, que era impensado. Y escuchamos decir al senador Guerretignac, parecieran declaraciones nada más, la inseguridad. Vamos a empezar de cero con la policía, y hace 12 años nos gobiernan ellos. Quien fue el vicegobernador Pesati en Viedma, hoy el intendente, dice, es intolerable, no se puede vivir con esta inseguridad. Y yo digo, son 2 comentaristas de radio, de televisión. La inseguridad no se combate con declaraciones a la prensa. No los vi a sus diputados, no los vi presentar un proyecto de ley para sacarnos de este zafaronismo nefasto que vivimos, y la delincuencia permanentemente tiene una puerta giratoria para salir. O sea, ¿cuál es el miedo? ¿Dónde está el miedo? El miedo lo tenemos nosotros porque ellos no han hecho nada por cuidarnos. Pero no hay que sembrar el miedo de que Javier es el tipo peligroso acá. Los tipos peligrosos fueron la casta, que hace 20 años nos gobiernan. Y digo esto, si seguimos votando a los mismos de siempre... Sos optimista. Yo diría hace 40 años no gobiernan. Claro, tenés razón. Pero bueno, viste que venimos celebrando... Pasa que vos sos más joven. Claro, debe ser. Gracias por ese dato. Pero claramente, infundir el miedo en la Argentina es nada más que tratar de desalentar que seamos libres y de tener esta democracia que tuvimos a casi un 70% de gente yendo a votar. La familia fue a votar, no fueron los jóvenes solos, como diciendo los jóvenes, no dándole importancia, y los jóvenes son el futuro del país. Menos mal que fue esa abuela, menos mal que fue esa madre, ese padre, y se convencieron de que la transformación es únicamente a través de Javier Milei. Tenemos una provincia rica y agotaron los recursos, la golpearon y desperdiciaron cada uno de nuestros recursos. No nos han cuidado. O sea, tenemos un alto valle divino donde podemos nosotros refinar el petróleo. Y se puede refinar acá. Y no se paró nadie de manos para llevarlo a Mendoza como lo lleva YPF. Ahora quieren sacar el gas natural de nuestra provincia y llevárselo a Bahía Blanca, por el puerto de Bahía Blanca, teniendo un puerto del este como el que tenemos. ¿Dónde está el cuidado de nuestros recursos, nuestras fortalezas, nuestros derechos? Tenemos toda la producción fruticultura y vitivinicultura que sale por otro puerto que no es el de San Antonio. Hace 20 años que pasa esto. Siendo presidente Milei, obviamente vas a ser diputada, ¿nos va a garantizar federalismo? Porque todos hablan de federalismo y después terminan obedeciendo a los 4 que viven en Buenos Aires y votando para la gran mayoría que viven gratis en Buenos Aires en base a todo el esfuerzo que hacen desde el interior, no solamente desde Río Negro.
creo que desde acá también necesitamos un poco de ese federalismo. Hoy veíamos asustados los noticieros, donde el dólar casi está en 800 pesos. La gente asustada porque está pagando un kilo de carne 3.000 pesos y nosotros lo estamos pagando hace 2 meses 3.000 pesos. O sea, está hasta más barato allá, pagan la luz mucho más barato allá, el combustible también es más barato allá. ¿Puede haber federalismo con Javier? Javier dijo que venía a despertar leones, no corderos, que no iba a arrear corderos. Yo no soy ninguna corderito, no me van a arrear. Te estamos grabando, Grábamelo. Yo voy a cuidar los intereses de los rionegrinos, porque soy rionegrina, y porque además entiendo que justamente por esa falta de presencia y determinación frente a estos partidos dominantes e históricos, la provincia de Río Negro está como está, porque no tuvo representantes que se pararan de mano y que le dijeran, basta, por acá no va la cosa. Te vuelvo a repetir, no puede ser que nuestro producto esté vendido, la riqueza no queda acá, los beneficios de nuestros productos naturales, de nuestros recursos naturales no queden acá. Yo vengo del sector privado, soy una gestionadora nata y me he reinventado, porque hay que ser privado en Argentina también, hay que tener empresas y animarse como vos, estar sentado acá con esta inversión increíble que haces y aportarle al Estado lo que le aportás. Las adversidades que uno transita son, creo, superiores en todos los términos. 170 impuestos que pagamos, escondidos o no escondidos, están los 170 impuestos ahí, y esto no se ve impactado en nuestra vida diaria. Yo creo que es fundamental incentivar al empresariado rionegrino para generar empleo digno, bueno, de calidad, y eso no se hace de otra manera que no bajando los impuestos y no justamente gestionando como debemos gestionar. Yo no voy a hacer una levantamanos. Él vino a despertar leones y leonas. Y bueno, y ahí estaré para defender cada uno de los recursos, las fortalezas y los derechos de los rionegrinos. ¿Cuándo arranca la campaña? Faltan 60 días. Javier parece que ya empezó, porque está a fondo. No sé, ¿hay alguna reunión que tengan con él? ¿Los convoca? Nunca terminó. No, ya sé, pero hay que tomar... En este caso, vos estás complicada con un tema familiar, no estás bien de salud y todo eso. Te estás tomando un break, digamos, y me parece perfecto, obviamente. Mira, me lo tomo a partir de hoy que estoy en este estado. El sábado, el viernes operan a mi hija, que la había suspendido, pero la tenía el 7 de agosto, que iba a ir al Movistar Arena, que incluso le mandé un mensaje a Javier, le digo, no me voy, suspendo, no solamente ir a la gran fiesta, sino que suspendo la cirugía de mi hija porque quiero hacer el territorio de mi provincia. Y volvimos a recorrer en una semana la provincia entera, la hicimos 2 veces y media. Y el sábado estoy de vuelta y ya arrancamos y no paramos. Vamos a recorrer cada punto de Río Negro para poder estar ahí detectando la necesidad y presentando los proyectos de ley a futuro en el Congreso para defender nuestros derechos, nuestras fortalezas y cada interés rionegrino. ¿Va a venir Javier a Río Negro? Mirá, ¿O es adelantarme? Es adelantarnos un poco porque, mirá, yo entiendo, ayer estuve hablando con Julio Serna y con Karina, y hoy estaba en un diálogo, obviamente online, con el Fondo Monetario Internacional. Yo pretendo que me atiendan, porque por eso pretendo, obviamente, ¿no? Hay algunas diferencias, digo yo, seguramente en sus prioridades de la agenda, pero bueno, yo siempre me hago notar en el requerimiento que tenemos. Con Carlos Kikuchi dijimos, bueno, vamos a organizar de cómo movernos dentro de la provincia, en el caso de probablemente que nos visite él. Él es una persona muy especial en términos de hacer algo que siempre salga de lo formal o de lo que pareciera que es lo habitual en política. Y yo me sumo a eso. Así que lo que ellos digan va a estar bien, y voy a tratar de si no puede hacer que él venga, estar permanentemente en contacto a ver qué nos puede acercar como propuesta de llevarle a los rionegrinos desde su lugar. Bueno, te vamos a convocar para la campaña, para hablar de política. Hoy estamos presentándote un poco con la sociedad de Villa Regina, o por lo menos en la radio 90, así que te agradecemos tu tiempo, tu buena predisposición de acercarte, del compromiso que habías asumido el domingo de respetarlo. Sí, por supuesto. Y venir a visitarnos y charlar un poco. Así que bueno, conocemos un poco más a Lorena,
y obviamente la próxima vez que pases ya en plena campaña, estás invitada a la radio y Muchas ahí vamos gracias. a hablar de Punto política. por punto, por Sí, supuesto. por supuesto. Yo te agradezco hay muchísimo mucho. para hablar, por supuesto. Sí. Te agradezco mucho el espacio y bueno, por supuesto, yo digo, si uno, el baluarte más grande que tiene, el capital más importante que uno tiene es la palabra. Ujú. Y si yo te había dicho que iba a venir, me sentía un poco mal porque estoy como en un resfrío ahí que te decía, pero mi palabra es la que vale. Y por eso si lo grabaste vas a ver que lo vamos a hacer valer a eso. Que no levantás la mano, o sea que vas a defender el federalismo y Por la supuesto. provincia y todo eso. Eso es lo que pretendemos hace 1000 años los rionegrinos, porque se regalan todo lo que nosotros producimos, el petróleo, el gas, la luz, todo es para Buenos Aires. En el respeto irrestricto de las individualidades tiene que ver también nuestra provincia. Y esto, Javier, es muy claro. Ujú. No vamos a decir que va a ser una república de cada provincia, pero él No, es un... pero va a haber un verdadero federalismo. Pero va a haber sí. y vuelvo a repetirte, o sea, no solamente, se lo dije el otro día, a ver, hagamos gestos de federalismo porque son muy importantes para nosotros y a mí me gusta que también me cumplan cuando me dicen que va a suceder algo que después demora, pero bueno, entiendo que va a suceder. Y si no, vamos a estar ahí para solicitarlo y requerirlo. Lorena, no te quito más tiempo. Hay mucho para hablar, vamos a tener tiempo seguramente en estos 60 días de campaña. Te reitero, gracias por venir a Regina, gracias por venir a 90, bienvenida y seguiremos charlando. Muchas gracias y bueno, buena jornada.